Bueno, a ver. Bueno, muy bien. Buenas tardes para el resto. Siendo que ahora es 6:05. Vamos a arrancar con este teórico, que es la unidad temática número 13. Me presento. Como dice ahí, mi nombre es Juan Brembila. Integro esta cátedra desde el año 2010. Cursé, como están haciendo ustedes, esta disciplina en el 2006. Un curso que lo recuerdo con mucho cariño. Uno de mis docentes está ahí, es la profesora adjunta Andrea Rodríguez, y que el otro docente había sido el anterior catedrático titular, el profesor Fuentes, a quien aprovecho para agradecer, igual que a Lucy de Regibus, gran parte de las fotos, y no solo de las fotos que van a ver ahora, sino de su tiempo y de su trabajo, porque hay mucho de lo que está acá plasmado que es de ellos y que les llevó mucho, mucho cariño y mucho tiempo laboral. Así que bueno, vamos a arrancar. La idea del teórico de hoy es ir tocando todos los temas como lo tienen así en la plataforma EVA. Esa es la unidad temática y todo lo que se toca dentro de la misma. Ustedes, el día, Dios mediante, después de cursar la, la materia, van a tener la posibilidad de dar la prueba final, teórica, y se van a ver enfrentados a un temario y que van a tener que desarrollar el tema tal cual está indicado acá, y vamos a ir tocando todos estos conceptos. La definición, por qué se llama prótesis simplificada, qué es, qué contempla, cuáles son las posibilidades de simplificación. Lógicamente en un teórico de una hora no las vamos a poder tocar todas, sí lo más importante, el núcleo central de la técnica en sí misma de realizar una rehabilitación simplificada, o sea, un juego de prótesis simplificada para una rehabilitación integral al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, las diferentes técnicas? Y vamos a centralizar el teórico. Su núcleo central va a ser la técnica de 4 sesiones, porque modifica alguna de la secuencia clínica clásica y tradicional del esquema que ustedes han visto hasta ahora, de cada una de las sesiones que fueron viendo, que tiene una secuencia ordenada. Bueno, esta técnica simplificada altera o modifica parte de esa secuencia. ¿Qué tipo de mecanismos antagonizadores vamos a utilizar y por qué? Y vamos a mencionar algo de piezografía simplificada. Si bien ustedes tuvieron un teórico dictado por la doctora Adriana Fortanete de prótesis piezográfica, vamos a hablar de piezografía simplificada, que tiene algunas connotaciones diferentes y que es importante que ustedes las manejen. Vamos a empezar por la definición. ¿Por qué decimos que es una prótesis simplificada? ¿Qué es simplificar? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, en su publicación del 2014, dice que simplificar viene de simple, de sencillo, de hacer más sencillo, más fácil o menos complicado algo, de reducir una expresión, cantidad o ecuación a su forma más breve y sencilla. Después, Méndez Soto en el 79, es una publicación que ya tiene unos cuantos años, habla de la simplificación específicamente en odontología. Dice que es el producto del proceso del análisis crítico de todos los componentes de la odontología, que elimina aquellos que son indispensables para realizar una función con alta eficiencia y eficacia. O sea, lo que no es imprescindible, para afuera, cosa de simplificar las técnicas. ¿Y qué sería algo eficiente y eficacia? Volvemos al diccionario de la Real Academia y decimos, bueno, eficacia es la capacidad de lograr el efecto que deseamos. O sea, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Un juego de prótesis funcional, bien hecho, no iatrógeno. O sea que nuestra técnica tiene que ser eficaz, tiene que lograr el efecto que queremos. Y eficiencia es la capacidad de disponer de algo o de alguien para conseguir ese efecto determinado. ¿De acuerdo? ¿Por qué surge todo esto? Y estas grafiquitas de torta a mí me parece que son muy ilustrativas, están muy lindas. Y en este artículo, que es la década del 90, que es lo que se hizo fue se entrevistó, se hizo un cuestionario a 1000 odontólogos, y fíjense, cada uno de ellos, la respuesta. Arriba a la izquierda tenemos cuántos de esos odontólogos utilizaban cubeta individual. Ocasionalmente, un poquito más de la mitad, 51% ocasionalmente. Siempre solo 16. O sea, no llega a 2 personas de 10. Muy poca, y nosotros vimos que en nuestra secuencia clásica utilizamos una cubeta individual. Cuando vieron el teórico de reproducción del tejido, el teórico de impresiones, vieron impresiones primarias, impresión definitiva, cubeta individual, las características de la misma. Bueno, acá
ya vemos que lamentablemente la odontología, por diferentes motivos, la práctica clínica diaria muchas veces no toma lo que se emite desde la academia, o sea, desde las diferentes universidades donde se enseñan las técnicas convencionales y los protocolos estandarizados. Muchas veces la odontología en general busca simplificar, por distintos motivos, pueden ser económicos, pueden ser ansiedad, puro, lo que fuera, buscan simplificar. Y esto es lo que se ve reflejado en este estudio. ¿Cuántos de esos odontólogos usan arco facial? 9 de cada 10, o sea, el 89% no usa. Cuando vamos a los mecanismos antagonizadores, tiene un poco de lógica con lo anterior. El 60%, el 59%, redondeo de las cifras, ¿no? El 60% usa oclusor, o sea, el caballito de batalla clásico es el oclusor. Como ustedes sabrán, y ya usaron seguramente en técnica de prótesis el año pasado, nuestro mecanismo antagonizador que utilizamos y que van a utilizar en el curso es un articulador de los semi-adaptables, semi-ajustables. Y esos solo el 22% utiliza, según este estudio, esos tipos de articulador. El 11% utilizan articuladores promediales, que más adelante vamos a ver cuáles son, y la mayoría utiliza oclusor. Entonces, este artículo nos orienta que había que elaborar una técnica simplificada para poder lograr tratamientos no iatrógenos, o sea, buenos tratamientos, rehabilitaciones definitivas, altas integrales a los pacientes con una técnica simplificada, disminuyendo tiempos y disminuyendo el número de sesiones. Y la última pregunta era sobre la oclusión balanceada. ¿Cuántos de esos odontólogos consideraban necesaria, deseable, o utilizaban este tipo de oclusión? Y el 75% decía que era deseable. Y necesaria el 10%. Entonces, conjugando todo esto, bueno, ¿qué se puede hacer? Tenemos que diferenciar la prótesis simplificada de la prótesis de urgencia o de la prótesis de transición. Son cosas diferentes, muchas veces se confunden. Hay un montón de prótesis estandarizadas, muchas veces se llaman prótesis instantáneas o modulares, o que vienen, que son como para salir del paso, prótesis que tienen una base que a determinada temperatura se les modifican y se adaptan a la boca del paciente. Bueno, eso no es una prótesis simplificada, eso puede ser una prótesis de urgencia o una prótesis de transición. Ya lo vieron esto con el doctor Russo cuando habló de estas cosas en su teórico, no vamos a profundizar en esto, sí diferenciar que la prótesis simplificada es una rehabilitación integral o está concebido con ese fin, a diferencia de las otras dos. ¿Qué objetivo tenemos con la simplificación? Disminución de tiempos clínicos y de laboratorio, ambos dos. La idea es disminuir tanto la longitud de las sesiones clínicas y la complejidad de las mismas, como el número de sesiones. Es tan importante una cosa como la otra. Más adelante vamos a ver que a veces no siempre disminuir sesiones clínicas es simplificar, porque muchas veces acortamos tanto y queremos hacer tanta cosa en una sola sesión que en verdad nos estamos complicando un poco más para adelante y tenemos más controles, más cita de control. Y eso lo van a ver después de que desarrollemos bien la técnica. Que sea una técnica adaptable a diferentes situaciones, o sea, que sea una técnica universal, que la podamos utilizar en la mayoría de los casos clínicos y que no sea específicamente para determinados casos. Que sean técnicas que hacen una racionalización en esas técnicas y en la secuencia de ejecución. O sea, que sean secuencias ordenadas, repetidas, que simplifiquen las tareas y que nos dé ergonomía en la atención odontológica. Todo esto nos va a llevar al otro objetivo, que es disminución de costos, y si analizan los objetivos, están unos relacionados y entrabados con el otro. Disminuir los costos, ya vamos a ver por qué se pueden disminuir los costos, o qué engloba el tema costo para ver de disminuirlo, y va de la mano con que nos va a permitir un aumento en la cobertura, ¿tá? Poder atender a más población con los recursos finitos, tanto de tiempo como económicos, y aumentar la calidad de los servicios odontológicos. No en comparación con una técnica convencional viene el aumento de la calidad, sino con lo que decíamos antes, bueno, en el afán de simplificar, no hacer cualquier cosa, sino tener una correcta técnica que básicamente nos permita lograr los objetivos sin mermar en la calidad, o sea, dando un buen resultado igual. ¿De acuerdo? Con respecto a los costos, decimos que van a depender del tiempo profesional utilizado, por dos motivos. Por el tiempo clínico tiene un costo. La hora clínica tiene un costo en cualquier lado, en la facultad, en un consultorio particular, en una policlínica, en un centro asistencial, y ese profesional tiene un honorario, ya sea porque sea asalariado, particular, lo que fuera, y ahí está englobado un costo operativo.
Si nosotros logramos disminuir esos costos, disminuir los tiempos, disminuir los costos, podemos atender con los mismos recursos a mayor población, y ese era el objetivo de aumento de la cobertura. Los materiales y el equipamiento clínico y de laboratorio utilizado también son muy importantes, por dos motivos en este tema: por los costos y por la capacidad de simplificación. Hoy en día, que tenemos a la odontología digital muy avanzada, y que van a tener un teórico de esto, el último teórico de toda esta secuencia de teóricos, a cargo del doctor Puig, va a ser sobre odontología digital, van a ver que nos va a permitir simplificarnos en muchas cosas, pero sobre todo en esta área de la prostodoncia total, hoy en día hay algunas cosas que serían muy costosas. Entonces hay que poner en la balanza el tema costo-beneficio en cuanto a nuestros objetivos. Vale la pena, nos simplifica, pero no es para todos los casos, porque estaría fuera de los objetivos, que es reducir costos. Si voy muy rápido y se pierden, me frenan y me avisan los que están ahora conectados que tienen esa posibilidad. Y obviamente lo otro que importa es la complejidad de las maniobras clínicas y técnicas, o sea, tratar de hacer maniobras sencillas que las pueda hacer cualquier odontólogo y que precisemos de la menor cantidad de gente posible. ¿De acuerdo? Todo esto está relacionado con este capítulo, que es básicamente la relación entre la tolerancia, el grado de adaptación y la respuesta individual de cada organismo a estos tratamientos. ¿De acuerdo? Por eso diferenciamos al principio de la prótesis de urgencia de este tipo de prótesis. ¿Qué puede pasar cuando un juego de prótesis no es bien concebido? O al revés, ¿qué pasa cuando un juego de prótesis es bien concebido? Un juego de prótesis puede estar perfectamente, puede ser tolerado por el paciente adaptarse y permanecer en salud, que es el primero de estos síntomas que está anotado acá. ¿De acuerdo? Es el más deseable. Lo otro que puede pasar es que ese juego protésico, esa rehabilitación, no esté del todo bien concebida, genera intolerancia en ese individuo, y el individuo la abandona. O genera intolerancia, genera una cierta patología, o genera una tolerancia, pero le está molestando, genera una injuria, o sea, le genera una patología, y al generar esa patología genera una intolerancia. Acá estamos en este momento, y ahí la abandona. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, una prótesis, una impresión, no sé, sobrecomprimida. Genera una zona de mayor presión cuando el paciente la empieza a utilizar. El paciente aguanta esa presión sobre el reborde, la tolera, estaríamos acá, pero se le genera una patología, se le genera una úlcera. Esa úlcera le genera dolor, y el paciente genera intolerancia en él y abandona el tratamiento. Si nosotros hacemos controles de ese paciente dentro del periodo de instalación, que muy bien ya vieron, ese paciente vuelve a su estado de salud y a utilizar este dispositivo rehabilitador. Pero por eso es importante tener esto acá y no elaborar prótesis diatrógenas. Y el peor de los escenarios es cuando el paciente tiene mucha tolerancia, o sea, tolera algo que está mal hecho, le genera patología, sigue teniendo más tolerancia y genera más patología. Son esos pacientes que vemos, por ejemplo, con una hiperplasia marginal enorme. Que decimos, ¿cómo este paciente llegó a esta situación clínica? ¿Cómo soportó esta prótesis con el flanco desajustado, con el flanco corto? Bueno, con todas las variables que puede haber dentro de una patología paraprotésica, que ustedes ya vieron con el doctor Bentancur cuando habló de este tema. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto a la hora de realizar nuestras prótesis y de hacer las cosas con un objetivo y con un muy buen resultado para no generar ningún tipo de estas patologías. ¿Cuándo está indicado hacer una prótesis simplificada? Bueno, en pacientes de edad avanzada, en pacientes que tienen discapacidades físicas, problemas para desplazarse, pacientes que les complica ir a múltiples consultas, problemas intelectuales, demencia senil, atrofias cerebrales progresivas, cuadros depresivos. Pacientes muchas veces vienen de muchas claudicaciones y no están afines a estar mucho tiempo o a una nueva experiencia de tratamiento, quieren una resolución rápida, salir de esa situación rápidamente, y bueno, en esos casos es una buena indicación este tipo de técnicas. Y los pacientes que están internados, institucionalizados o recluidos en un hogar, ya sea en su hogar particular o en un centro geriátrico, muchas veces genera complicaciones logísticas tanto para ser llevados a la consulta y ser atendidos, o para el profesional que se dedica a atender a los pacientes en esos centros a ir y a desplazarse. Entonces, cuanto menos sesiones clínicas tengamos, más simple la técnica, mejor va a ser el resultado. Y también en servicios colectivizados y
hospitalarios para responder a la sobrecarga de la demanda. Todo lo que hablábamos cuando hablamos de los objetivos y la relación entre el costo y el aumento de la cobertura está acá especificado en indicaciones de la técnica. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Hay contraindicaciones para este tipo de técnica? Bueno, estrictamente no hay contraindicaciones, o sea, no es que con esto en este caso no lo podemos hacer. Sí sería no aconsejable hacerlo en determinados casos. ¿Cuáles son esos determinados casos en los que no es aconsejable realizarlo? Por ende, podríamos hablar de una contraindicación relativa. Bueno, en intolerancia protésica, o sea, esos pacientes que son historia repetida de fracaso, fracasó una vez, fracasó dos veces, llegan a la consulta a veces con una bolsa de juego de prótesis, desparraman y dicen, bueno, esto me lo hizo fulano, esto me lo hizo mengano, yo uso esta con esta, pero en verdad eran así. Saben toda la historia de las prótesis, fracasan una y otra vez. A ese paciente no le vamos a hacer algo simple, a ese paciente vamos a tratar de exprimir todas las técnicas y utilizar todas las herramientas posibles que tiene el odontólogo, el laboratorista y la odontología en general para poder resolver la situación de ese paciente. O sea, una técnica simplificada no sería lo correcto en este caso. O pacientes con índices biológicos negativos, o sea, pacientes con grandes atrofias óseas, tensiones muy marcadas del piso de boca. Esos pacientes, más vale técnicas depuradas, técnicas estandarizadas y no tratar de ir evadiendo o salteando etapas que, si bien no son imprescindibles, en este tipo de casos nos pueden ayudar y mucho. Este ejemplo de las contraindicaciones es tal cual lo que le decía. Viene esta señora. Esta señora es la misma, ¿está? Facultad de Odontología, todos se ubican, ¿no? Clínica del primer piso, la clínica D, si mal no recuerdo el número, ahora se llamará 1 punto algo. Y esta es la clínica del segundo piso. Miren la fecha, 28 del 3 del 19, 28 del 3 del 19. Un estudiante, 8:30 de la noche, 20:26, 21:51, otro estudiante. Esta señora fue acá con esto, se le explicó el plan de tratamiento, no quedó conforme y subió a buscar otra respuesta. ¿Esta señora es para una prótesis simplificada? No, no es para una prótesis simplificada. Esto es una de las contraindicaciones, ¿de acuerdo? Acá tenemos otro ejemplo, esta foto tiene bastantes años, estos equipos ya no quedan más en la facultad, pero en la misma situación, ¿no? Y bueno, después acá dificultades de apertura bucal, grandes reabsorciones, ¿de acuerdo? Entonces hasta acá un poco a modo introductorio los objetivos y las indicaciones y las contraindicaciones. ¿Qué buscamos simplificar o qué simplificamos? Y algo dije al principio, a veces tratando de simplificar, no simplificamos y nos complicamos. A veces es necesario dedicarle un tiempo a cada una de las etapas y no incurrir en errores que lo único que hacen es arrastrar más errores y terminar en un resultado que después lo único que va a significar son sesiones y sesiones para poder corregir esos errores. Entonces, a veces simplificar no es hacer las cosas rápido o las cosas mal. Eso es muy importante. Este artículo resume muy bien, o al revés, o este teórico resume muy bien ese artículo, básicamente. Es un artículo de la revista, de la revista de Odonto Posgrado del 96, hecho por dos ex compañeros de la cátedra, el doctor Alberto Toriel y el doctor Fernando Fuentes. Fíjense que no llegan a ser 20 carillos, o sea, menos de 10 hojitas, breves, muy bien explicado todo esto. Les recomiendo que vayan a la biblioteca, aprovechen ahora que la biblioteca de la facultad por suerte está abierta, y lo leen. Había sido mi intención poner acá un código QR para que lo lleve derecho a ese artículo. No está digitalizado este artículo, y varios de los artículos de este teórico no están digitalizados, y los que están no pertenecen a la propiedad de la facultad. Entonces, para no generar conflictos de intereses por los derechos de autor, el que los quiere, están al final y están en la plataforma EVA, van a la biblioteca y es una buena idea ir y leerlos. Bueno, muy bien, vamos a ver el protocolo clásico de atención del desdentado total, que fue lo que vimos en todos los teóricos hasta acá. Fuimos viendo examen, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, impresiones primarias, impresión infinitiva, ¿está? Entonces, ¿cómo sería una secuencia ordenada? Esa sería una secuencia o un protocolo estándar en cual la primera sesión llega el paciente, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, una correcta anamnesis, la historia clínica. La mayoría de los pacientes que nosotros tratamos son pacientes de edad avanzada. No es requisito tener edad avanzada para ser dentado, pero la mayoría así lo son. Son pacientes que les gusta que los escuchemos, que les prestemos atención.
Ahí nosotros tenemos que ya ver en esa primera cita si es el perfil para este tipo de tratamiento que nosotros estamos hablando hoy. Y bueno, la técnica convencional, en la segunda sesión, básicamente es lo que ustedes hacen, toman las impresiones primarias, eso va al laboratorio, hacen las cubetas individuales, en la tercera sesión toman las impresiones definitivas. Luego vienen los registros intermaxilares, plano de orientación, plenitud facial, dimensión vertical, registro arcofacial, o sea, la transferencia del eje de bisagra al articulador, mandan eso al laboratorio, el laboratorio o ustedes montan el maxilar superior. Luego, en la quinta sesión, registros intermaxilares de relación céntrica y selección de dientes. Vuelvo al laboratorio, ahí el laboratorio enfila los 6 dientes anteriores superiores y los 6 inferiores, y ustedes van a la clínica, en esa sexta sesión clínica, y hacen una prueba de esos 6 dientes anteriores, y en el caso de lo considero necesario, los registros excéntricos. ¿Ustedes escuchan bien o escuchan un ruido? Se escucha el ruido, sí. Germán. Es, Germán. es Pablo, pará. Listo. ¿Está? Sí. Bueno, muy bien. Estábamos en la sexta, en los registros intermaxilares con los 12 dientes anteriores enfilados. Ahí, en los casos en que tomemos registros de relaciones excéntricas, que nosotros, como ya explicó el doctor Amorín en su teórico, no los estamos tomando en este momento en la clínica, es el momento de hacerlo, o es uno de los momentos para hacerlo. Vuelvo al laboratorio. En la séptima sesión clínica hacemos la prueba de todos esos dientes, del enfilado, el articulado, la plenitud, valoramos todas las etapas anteriores y valoran en este momento. Vieron que cada una de estas instancias clínicas tuvieron su teórico, ¿no? El de prueba en boca, si mal no recuerdo, fue Miguel, y en la instalación, el teórico de la doctora Mangarelli, que habló todo el capítulo de instalación. Pero si nosotros miramos esto, y estamos en el teórico de prótesis simplificada, rompe los ojos, que por ejemplo, la 1 y la 2 las podemos juntar. En la misma sesión que hacemos el diagnóstico y el pronóstico, y acá vamos, y pasamos de 8 a 7, juntamos esa primera sesión con las impresiones primarias. En cualquier consultorio hay una cubeta de stock, un poco de alginato, se toman las impresiones primarias y ya ahorraron una sesión clínica. ¿De acuerdo? Y si miramos y analizamos el resto, seguimos con la secuencia normal, perfecto. En la sesión 1 las impresiones primarias, en la sesión 2 las impresiones definitivas. Vamos a la sesión 3, 4 y 5, y vamos a la definición de Méndez Soto del 79, y decimos que no sea indispensable podemos erradicar, y qué podemos juntar, y ahorramos tiempo y sesiones. Y bueno, y podemos tomar todos los registros en una sola sesión. Tomamos el registro, si fuese con arco facial, el registro de relación céntrica, selección de dientes, no tomamos registro de trayectoria condila sagital, usamos valores promediales en el articulador, y en vez de probar los 6 dientes anteriores, superiores e inferiores, cuando probamos todo en boca. Y ahí simplificamos, y ya estamos en una técnica de 5 sesiones. Bajamos porcentualmente bastante, pasamos de 8 a 5, sin alterar la secuencia clásica. Sí simplificando, sacando alguna cosa, pero sin hacer grandes alteraciones en la secuencia clásica. Van a tener que tener algunas precauciones. Por ejemplo, cuando ustedes toman y hacen la transferencia del eje de bisagra, colocan la platina del arco facial, la horquilla, sobre el rodete con cera reblandecida, para registrar el arco facial. Cuando van a hacerlo en la misma sesión, la de relación céntrica, ese rodete superior no puede sufrir modificaciones, sino después no va a encastrar perfectamente en la horquilla del arco facial. Teniendo esa salvedad, o utilizando las horquillas que van encastradas por vestibular del rodete, o sea, utilizando alguna diferencia en ese sentido, perfectamente pueden lograr hacer todo en una sola sesión y simplificar. ¿De acuerdo? El tema es cuando de estas 5 sesiones queremos simplificar un poquito más. Decimos, bueno, recuerden la primera placa, donde está desglosado en la unidad temática 13, hablaba de 3 sesiones y 4 sesiones. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de 5 a 4 sin perder calidad en nuestro resultado final? Y acá es donde hay una alteración importante en
la secuencia clásica de cómo nosotros elaboramos una prótesis total. Entonces, la primera se mantiene incambiada. Examen, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento e impresiones primarias. Hasta ahí, todos de acuerdo. Cambia radicalmente acá. En la sesión 2, nosotros tomábamos las impresiones definitivas y ahora vamos a ir a tomar registros intermaxilares. Ya vamos a ver cómo. La sesión 3 cambia, tomábamos los registros en la técnica de 5 sesiones, y en la simplificada de 4 ya vamos a probar todos los dientes. Acá vamos a hacer las impresiones definitivas con todos los dientes en boca, el modelado funcional y vamos a mandar terminar. Y en la cuarta instalamos. Juan, Sí. tenés una pregunta que dice, al disminuir el número de sesiones, Sí. ¿debo destinar mayor tiempo de la consulta para las sesiones simplificadas? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Bueno. y lo que hay que lograr es no aumentar la longitud de esa sesión clínica. Que ahora cuando vayamos de la técnica de 4 sesiones a 3, quizás es una de las cosas discutibles, y es que la primera sesión se torna un poco más larga, o técnicas más complejas que estarían por fuera del objetivo de simplificar para universalizar la técnica. La técnica simplificada de 4 sesiones no elonga demasiado, por no decir que no elonga en nada, el tiempo de la sesión clínica en sí. O sea, no vamos a precisar 4 sesiones, pero en vez de 1 hora, de 1 hora y media, que hacia ahí va la pregunta, me parece. Van a ser sesiones básicamente del mismo tenor de magnitud horaria, o sea, si eran de media hora, va a depender de la habilidad de cada odontólogo, si eran de 1 hora a 1 hora, pero la idea es no extenderse en el tiempo y disminuir las sesiones. Por eso se alteran un poco ¿cómo es? La secuencia clásica. Si no, podríamos decir, hacemos una prótesis completa en una sola sesión y el paciente viene a las 8 de la mañana y se va a las 8 de la noche y dice toda la secuencia. Tomé impresiones, vacié, hice la cubeta. No es ahí hacia donde va la técnica, va mismo tiempo, menos sesiones, ¿cómo podemos solucionar? Creo que quedó contestada, si no, me vuelven a decir. Sí, sí. ¿Está? Sí. Perfecto. Entonces ahora, para que quede un poco más claro, la de 4 que modifica un poco y altera la secuencia, vamos a ir viendo qué hacemos en la primera sesión y qué hacemos en el laboratorio. En la primera sesión, historia clínica e impresiones primarias. Va al laboratorio, y acá hay una diferencia en el laboratorio también. El laboratorio hace los modelos primarios, pero nosotros habitualmente sobre los modelos primarios hacemos cubeta individual. No van cubetas individuales acá. Acá van placa de registro con rodete. Vuelve a la clínica y tomamos los registros intermaxilares que fueron elaborados sobre una placa de registro que fue elaborada sobre un modelo primario. ¿Está? Dimensión vertical, relación céntrica y selección de dientes. Va al laboratorio y el laboratorio monta esos modelos primarios. Va a elaborar el enfilado y el articulado sobre las placas de articulación que están sobre modelos primarios. Va a la clínica y el odontólogo va a probar en boca ese enfilado y ese articulado. Si ese enfilado y ese articulado está bien, la dimensión vertical está bien, la relación céntrica que tomó está bien, y el laboratorio la mantuvo correcta en su enfilado y en su articulado, si la selección de los dientes fue correcta, el color, la forma, el tamaño, la disposición, todo eso es correcto, todo lo que evaluamos en la prueba en boca, vamos a pasar a tomar las impresiones definitivas. Con sellado periférico, la única salvedad que son la presión de mordida. Ya lo vamos a ver. Y ahí va al laboratorio y se termina, puesta en mufla. Ahorramos una sesión clínica, ahorramos tiempo, e incluso ahorramos pasos de laboratorio también. El laboratorio no tuvo que hacer la cubeta individual. Se traduce en tiempo y se traduce en costo. Ahorramos en una cubeta individual. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo sesión a sesión la técnica de 4 sesiones, valga la redundancia. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna pregunta antes de empezar con las sesiones de cada una? Si tienen alguna pregunta, se sacan el micrófono y preguntan nomás, me interrumpen. Si no, empezamos. Primera sesión. Vino, hicieron el diagnóstico, hicieron todo el plan de trabajo, el paciente acepta el tratamiento, toman impresión. Quizás lo primero para simplificarnos es seleccionar bien la cubeta. Quizás es lo primero para simplificar una técnica cualquiera. Una cubeta bien simplificada, bien seleccionada, nos va a simplificar nuestra toma de impresión. Y si no tenemos una cubeta, o si la cubeta que tenemos no es exacta, que la mayoría de las veces no es específica para ese paciente, hay que individualizarla. Cosa que muchas veces no quieren o no queremos, porque creemos de que no se está sacando el tiempo. Agarrar un ramas planas, agarrar una tijerita, recortarla, agarrar un poco de cera,
como hay acá, en la foto de abajo a la derecha, el que tomó esta impresión se tomó un tiempito y la alargó el sector miloideo y la bolsa distolingual. ¿Qué genera esto? Genera un continente en este sector, medio y distal del espacio del fondo del surco lingual. Al generar un continente para el material, el alginato en este caso puede fluir perfectamente ahí y frena a que la lengua se coloque. Por lo tanto, vamos a tener una impresión primaria correcta. Y de una. No vamos a tomar una vez, nos quedó mal, entonces ahí empezamos a individualizar la cubeta. Ya nos simplificamos de una, adaptamos bien la cubeta, preparamos bien el material, ponemos el alginato con las proporciones que tiene que tener, con la consistencia que tiene que tener. Todo eso simplifica, ahorra tiempo y nos hace que la sesión no se nos alargue, sea corta. Hay que simplificar desde el primer momento. Y lo otro que tenemos para simplificar en esta sesión es delimitar. Es importantísimo delimitar. Acá se termina de tomar la impresión, no cuando la sacamos de la boca. Hay que delimitar, ver cuáles son los límites vestibular y lingual de esa prótesis. Le tenemos que dar información al laboratorista, y si hay alguna zona que nosotros queremos aliviar por X motivo, porque está sobrecomprimida, porque hay tejido pendular, por lo que fuere, ya es el momento. Nos volvemos a simplificar acá. Si nosotros tenemos luego elaborado sobre estos modelos primarios, va a haber una placa de registro. Esa placa de registro, cuando tenga los dientes montados, se transforma en una placa de articulación. Y con esos dientes montados va a ser nuestra cubeta individual. Si la impresión primaria me quedó sobrecomprimida, y yo no le marqué al laboratorista que la alivie acá, al momento de elaborar la placa de registro, y yo no recuerdo eso en el momento que voy a tomar la impresión, seguramente la impresión definitiva me quede sobrecomprimida. Y perdí tiempo porque me quedó sobrecomprimida, tengo que sacar esa silicona, desgastar, volver a tomar. Entonces, hacer ordenadamente y detenidamente cada una de las secuencias también es simplificarse. Decontaminamos la impresión y va al laboratorio. ¿Qué hace el laboratorio? Modelos primarios. Yeso París para el zócalo y yeso piedra. Y acá está la diferencia. En vez de hacer una cubeta individual, placa de registro con rodete. Puede ser con rodete entero el superior o con mini rodete. ¿De acuerdo? Vamos a la clínica, segunda instancia clínica, y tomamos los registros. Establecemos el plano de orientación, o lo verificamos de lo que estableció el laboratorio, establecemos la dimensión vertical, establecemos la plenitud facial, tomamos la relación céntrica. En esta técnica no vamos a tomar arco facial porque vamos a utilizar un oclusor. Ya vieron cuando vimos las gráficas de torta que el 60% más o menos de la odontología utiliza, o utilizaba en la década del 90, cuando se hizo ese estudio, oclusores. Es el caballito de batalla. Entonces, simplifiquémonos y hagamos una técnica que acompase a la odontología. ¿Utiliza oclusor? Perfecto. Hagamos una técnica en la cual podamos tener buenas prótesis con un oclusor, con una oclusión balanceada, y que el resultado sea bueno. Tomamos el registro de relación céntrica. Ese registro de relación céntrica tiene que ser bueno. Si no, lo mismo de siempre, empezamos a arrastrar errores. No puede estar, por ejemplo, acá, no sé si ustedes ven mi cursor, si ustedes sospechan de que acá quedan contactando las placas, la forma de simplificarse es tirar ese registro y hacer un registro nuevo. Invertir una lámina de cera o media lámina de cera y 2 minutos más en reblandecerle y tomar un nuevo registro. Eso es simplificarse y ahorrar tiempo. No mandar un registro que ya sospechamos, o que acá está tocando, o que esta cera del registro no quedó bien reblandecida, o que me quedó perforado el registro, entonces voy a tener más presión de un lado que del otro. Entonces le doy eso al laboratorio, y el laboratorio monta ahí, enfila ahí, articula ahí, y viene, y cuando hago la prueba de la pinza, tengo mal, entonces tengo que sacar los dientes, tomar un registro nuevo, me compliqué, el laboratorio tiene que romper el montaje y volver a enfilar. Entonces, una cosa tan simple como tirar un registro y hacerlo de vuelta, que en el momento a veces es engorroso y decís, me quedó mal, volver para atrás. Sí, volver para atrás, un paso para atrás. Es ganar tiempo, es simplificarse, es velocidad, son menos sesiones para el paciente, es menos trabajo para el laboratorio y menos trabajo para ustedes. Toman el registro, lo pueden sacar engrampado, lo pueden engranar en la mano y lo montan, como ven ahí abajo a la izquierda, en un oclusor. ¿De acuerdo? Están marcadas las líneas, línea media, línea de sonrisa, línea de canino. Ya están los dientes seleccionados, en fila. Nuestro laboratorio en fila. Y observen el enfilado, quédense con esta imagen, cómo están estas cúspides vestibulares superiores. Y cómo está la inclinación de estos dientes posteriores. Porque también es importante qué tipo de oclusión, y esto nosotros se lo tenemos que transmitir al laboratorista. Voy a hacer esta técnica y quiero que me hagas este tipo de oclusión. ¿Y por qué?
recordarán del teórico que dio Ricardo Morín, que habló de oclusión lingualizada. Algo vamos a mencionar ahora, pero los que no lo recuerdan o no lo vieron, vayan a ese teórico y lo observan. Juan, Sí, anda 2 diapos para atrás. ahí, Esa. Ahí les podés mostrar que el inferior no tiene segundo molar y es por algo también. sí. El segundo no tiene, el inferior no tiene segundo molar, y ahora después vamos a ver, tenemos alguna técnica para, te referís a cómo balancear y las rampas de balance y la Sí, por trayectoria eso. de Me funcionamiento de imagino que generada. esa foto es por eso. Sí, más adelante vienen fotos de trayectoria funcionalmente generada y rampas de balance. No perdamos la secuencia en la que veníamos, ¿tá? Estábamos en la segunda sesión de laboratorio que nos enfiló el laboratorio, y luego de esto vamos a la tercera sesión clínica, que acá vamos a hacer la prueba en boca de todo. Lo elaborado hasta el momento. Verificar nuestra dimensión vertical, nuestro plano de orientación, nuestra selección de dientes, la posición de los mismos. ¿Nos gustó? Perfecto. Le damos para adelante, es nuestro momento de tomar las impresiones definitivas. Impresiones definitivas con nuestras placas de articulación con los dientes colocados. Vamos a hacer sellado periférico y vamos a hacer impresiones funcionales a presión aminorada, las mismas impresiones que tomamos habitualmente. La diferencia es que son a presión de mordida, son a boca cerrada. ¿Por qué? Si ustedes la hacen a boca abierta, o sea, sosteniéndola ustedes con los dedos, como hacen con la cubeta individual, no van a controlar cómo van a hacer esas presiones. Van a poder hacer un poco más de presión sobre el reborde del lado izquierdo, sobre el reborde del lado derecho, más en el sector posterior o en el sector anterior, y van a perder la relación oclusal que generaron con su registro, que está trasladada al oclusor y que está representada en la oclusión dentaria que ustedes tienen ahí. Para poder respetar esa relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior, deben tomar las impresiones a presión de mordida. Está esta imagen con la impresión que está siendo tomada en el maxilar inferior primero, porque por lo general tenemos más estabilidad en la placa de articulación superior que en la inferior. Es muy importante que ustedes le avisen al paciente, cuando van a probar los dientes, esto se va a caer, no tiene retención. El que avisa no traiciona, si no el paciente enseguida piensa, se me cayeron, me van a quedar mal, se me caen los dientes. No, esto estamos probando si le va a caer. Pero arriba es más estable que abajo, por lo general, salvo raras excepciones. Entonces, mantener estable esa placa de articulación superior es más sencillo que la de abajo. Por lo tanto, es aconsejable, no es requisito, pero es aconsejable, tomar primero abajo, porque vamos a tener estable arriba, gracias a la zona palatina y seguramente el reborde que es mejor que el inferior, y abajo vamos a trabajar y vamos a hacer el sellado periférico, que los materiales que vamos a utilizar son silicona pesada o cera de sellado. No utilizamos Godiva por una simple razón. La Godiva se calienta en el mechero, hay calor, se coloca en el agua caliente para ser templada y uniformizada, y nosotros tenemos los dientes pegados con cera. Si nosotros, aunque no toquemos la cera, andamos con calor en la vuelta, seguramente esos dientes se desprendan y tenemos un problema, hay que reenfilar todo. Entonces, usamos otro tipo de material de sellado, pero con el mismo objetivo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el sellado periférico, colocamos silicona liviana y hacemos a presión de mordida nuestra impresión. Y también colocamos en el sector vestibular y lingual silicona liviana, y al mismo tiempo que confeccionamos la impresión definitiva, hacemos el modelado funcional, o sea, la terminación de la superficie pulida de nuestra prótesis. Todo en el mismo momento. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos eso, hacemos la superior. Y esto es lo que vamos a obtener como resultado. Estamos en nuestra tercera sesión, va al laboratorio, y el laboratorio va a hacer la terminación de esta puesta en mufla. O sea, va a recibir esa placa de articulación con la impresión y la va a poner en mufla. Va a ser la terminación de la misma. Después de la terminación, en el laboratorio, ¿qué viene? Que esta parte la hacen ustedes en la clínica. Viene la remonta primaria en el oclusor. Ahora bien, yo pregunto, con la secuencia clínica que nosotros hicimos, ¿es factible que el laboratorista haga la remonta primaria o que nosotros podamos hacer la remonta primaria en el oclusor? Alguien que se desactive el micrófono y diga, ¿es posible esta diapositiva que está puesta acá? ¿Se durmieron? Yo,
No es posible. Esto no es posible. ¿De acuerdo? O sea, esta diapositiva acá no corresponde, no va. ¿Por qué no va? Porque no tenemos los modelos definitivos montados. Lo que está montado en el oclusor son los modelos primarios, y nosotros tomamos la impresión definitiva, y eso fue derecho a mufla, no está antagonizado en ningún lado. Entonces, esto, ¿qué nos obliga? ¿O qué obliga al laboratorio? Obliga a hacer muy depurada su técnica de puesta en mufla. Tiene que hacer prensadas sucesivas, eliminar el exceso de acrílico en cada prensada, para no aumentar mucho la dimensión vertical, hacer la cochura o la cocción de ese acrílico termopolimerizable según las indicaciones del fabricante, que no son todas iguales. Es muy importante cómo se va incrementando la temperatura de ese acrílico, cuánto tiempo tiene que estar a determinada temperatura y cómo es el proceso en el que ese acrílico se enfría. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el acrílico genera cambios dimensionales en su proceso de polimerización. Esos cambios dimensionales nos generan alteración en nuestra relación oclusal, en nuestra relación céntrica, por eso que una vez que fuimos a la mufla, hacemos usualmente una remonta. Pero en este caso no vamos a poder hacer una remonta primaria. Lo que no quiere decir que vayamos obligatoriamente a una remonta secundaria. No. Vamos a ir a la cuarta sesión clínica, que es la de instalación. ¿De acuerdo? Pero que la rutina de instalación en esta técnica de prótesis simplificada toma vital importancia lo que está en rojo acá, el equilibrado oclusal en boca. ¿Por qué toma vital importancia? Por lo que dijimos recién, no pudimos hacer una remonta primaria. Entonces seguramente esta rutina de instalación, y al que preguntaba si no se nos extendía con la técnica simplificada un poco la sesión clínica, y quizás si comparamos la sesión clínica de una técnica convencional de instalación con una sesión clínica de una técnica simplificada, y acá está el talón de Aquiles. Puede ser que nos lleve un poquito más de tiempo hacer el ajuste oclusal en boca. Siempre no, va a depender básicamente de una buena técnica de laboratorio. ¿Está? Pero la rutina de instalación es la misma que ustedes vieron y que la doctora Mangarilli les mostró en el teórico de instalación. Control de la extensión de los bordes, control de la retención tanto superior como inferior, control de la relación céntrica, y que esto va de la mano con el equilibrado oclusal o equilibrado de inserción que hacemos en boca, ver cómo está esa dimensión vertical, si no se alteró demasiado, y estéticamente cómo quedó. Se le dan las indicaciones y los consejos que habitualmente le damos para el uso de prótesis total. ¿De acuerdo? El equilibrado oclusal, se observan dónde están los contactos, si hay interferencias, si hay desviaciones, si quedó abierta la mordida por un aumento de la dimensión vertical al haber sido puesta mufla. Y se acabó. Cuarta sesión, el paciente feliz. Si toda la secuencia fue ordenada, si Dios quiere, nuestro paciente no va a requerir de determinadas sesiones de control. Sí hay que controlarlo. Pero lo que decíamos al principio, si yo hice cosas desordenadas y hice la vista gorda a determinados errores que fui arrastrando, y seguramente en la quinta sesión voy a tener un control, y en la sexta voy a tener otro, y así sucesivamente, y no voy a terminar nunca de solucionar problemas, y seguramente estén parchando y enmendando, y perdí uno de mis objetivos, que era disminuir la cantidad de sesiones. Si tienen alguna pregunta hasta acá, me hacen. Si no, seguimos y vamos a hablar de los mecanismos antagonizadores. Acá está el oclusor, el que usaba el 59% de los odontólogos encuestados allá por la década del 90. Si bien es un mecanismo antagonizador simple, tiene que tener ciertos requisitos básicos, y es básicamente ser una construcción sólida. ¿Tá? No podemos utilizar un mecanismo antagonizador de plástico para este tipo de trabajo. Sí, quizás para una prótesis inmediata o para una cosa de urgencia, nos puede servir un articulador de plástico. Hoy en día también, cuando mencioné la parte digital, hay modelos digitales de impresoras 3D que ya salen con un mecanismo antagonizador, o sea, tienen como una rama superior y una rama inferior que tiene un enganche. Sería un mecanismo antagonizador descartable, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso para este tipo de casos no nos sirve, pero para otro tipo de casos sí. Acá precisamos que el oclusor sea que reproduzca con exactitud la posición de relación céntrica, si no ustedes van a haber tomado un muy buen registro de relación céntrica, pero que se va a perder en el laboratorio porque el mecanismo antagonizador es inestable. O sea, tiene que estar bien, no tiene que haber movimiento lateral entre las ramas, tiene que tener un tope nítido en esa dimensión vertical, no se puede perder.
Acá este oclusor tiene un tornillo que ustedes lo frenan en la dimensión vertical que establecieron y trabajan a esa dimensión vertical. Y tiene que haber suficiente espacio entre las ramas para poder albergar ambos modelos. En este caso, modelos primarios. Recuerden eso. ¿De acuerdo? Otro de los mecanismos antagonizadores que podemos utilizar son los articuladores de valores medios, que también eran utilizados por varios odontólogos. Básicamente esto nos acerca un poquito más al mecanismo antagonizador que nosotros utilizamos, que es el articulador semiajustable, tiene valores promediales, tiene un enfilado, un montaje arbitrario. Hay diferentes tipos, este tiene platinas que se atornillan como las del articulador que ustedes utilizan, hay algunos que son imantados. Es una muy buena herramienta, tiene un tope de la dimensión vertical anterior, que por lo general genera mayor nitidez, se pueden hacer movimientos de lateralidad arbitrarios, es una linda herramienta para utilizar. ¿Cuáles son las etapas en la elaboración de la oclusión protésica? Arranca con los registros intermaxilares, registros que ustedes en esta secuencia lo hicieron en la segunda sesión clínica. Luego en el montaje de los dientes artificiales, tanto en el enfilado como en el articulado, sigue en la prueba en boca y termina con el equilibrado oclusal, que en este caso no hay remonta primaria, hay equilibrado de inserción en boca, y si fuese extremo lo que hay que ajustar, y va a ir a una remonta secundaria. Pero bueno, ahí ya nos estaríamos complicando un poco y no nos estaríamos simplificando. ¿De acuerdo? Volvemos a esta foto que le dije que la observen bien, y que el motivo de por qué estas cúspides estaban en esta altura y por qué los dientes estaban hundidos de cuello. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Una oclusión lingualizada. ¿Qué logramos con la oclusión lingualizada? ¿Logramos llevar los dientes más al lingual? No, no es la función. Los dientes van a estar en la posición que nosotros seleccionemos o elijamos por el motivo que fuere. Si es un motivo estrictamente anatómico, por el centro de cresta; si es por un motivo piezográfico, como explicó la doctora Fortanete cuando hablaba de piezografía, y que nosotros con la piezografía buscamos el espacio protésico, la ubicación de esa plataforma oclusal y la ubicación y el volumen de la superficie pulida, lo respetaremos. Y si es porque hicimos una oclusión lingualizada, que ahora vamos a ver qué es, que lo que básicamente nos hace es marcar el centro de cresta piezográfico por el centro de cresta piezográfico. Pero nosotros ya determinamos cuál es la posición de esas piezas dentarias. Lo que hacemos con la oclusión lingualizada es lingualizar las fuerzas, no la ubicación de esas piezas dentarias. Entonces lo que hacemos es hundir de cuello estas piezas, que pueden ser dientes planos, que van a tener sus desventajas, tanto superiores como inferiores. Eso sería una oclusión monoplana, no sería deseable por varios motivos, y lo que buscamos con la oclusión lingualizada es tener dientes con cúspides arriba y dientes sin cúspides o con cúspides de menor altura abajo. Por ejemplo, dientes con cúspides de 30 a 33 grados, que son los dientes que ustedes habitualmente ven, con dientes inferiores de 20 grados o con dientes inferiores de 0 grado. A su vez, hunden de cuello y logran que todas las cúspides palatinas superiores contacten con la fosa central inferior. ¿De acuerdo? De esta manera logramos, como se ve en este dibujito muy lindo, las cúspides palatinas cayendo sobre las fosas, y logramos del lado de balance esta situación y del lado de trabajo esta otra. Estas imágenes son de ese librillo que le dije que vayan a leer, que es muy didáctico. Y lo otro que pueden hacer, si no consiguen dientes de diferentes alturas cúspides, se lo ponen ustedes. Desgastan la superficie, la cúspide vestibular y lingual de los inferiores, y le realizan una profundización del surco medio, inclinan de cuello los dientes superiores y desgastan, como marca el cursor ahí, pueden llegar a desgastar la vertiente interna de la cúspide vestibular superior. De esa forma liberan ese contacto y centralizan la fuerza, la acercan más adentro de lo que sería, que siempre ponemos el ejemplo de la mesa con los caballetes, bueno, más hacia los caballetes las fuerzas, para que no sean desestabilizantes. ¿De acuerdo? Este tipo de oclusión que mezcla dientes con cúspides y dientes sin cúspides va a tener algunas ventajas. Va a haber aumento en la eficacia masticatoria, siempre y cuando lo comparemos con una oclusión monoplana, o sea, sin cúspides arriba y sin cúspides abajo. Va a aumentar la eficacia masticatoria, mejora la contención céntrica con respecto a la oclusión monoplana,
Va a disminuir las cargas oclusales sobre el reborde, si estamos hablando de una oclusión convencional, que hay más carga sobre el reborde, bueno, la oclusión ecualizada la disminuye, centraliza las fuerzas, disminuye los planos inclinados, al tener piezas dentarias sin alturas cupídeas o con alturas cupídeas más bajas, y nos va a simplificar el equilibrio oclusal en boca y a mejorar la estética. Mejora la estética comparándola con las monoplanas o con dientes de 0 grado. ¿Por qué? Porque en el maxilar superior, al sonreír, el paciente va a tener cúspides vestibulares superiores. Con respecto a la simplificación del equilibrio oclusal, vamos a lo que decía y acotaba el profesor Puig recién con respecto a la no presencia del segundo molar inferior, y es que para obtener una oclusión balanceada por técnica simplificada, nos vamos a ayudar de las curvas promediales, y volvemos a citar el teórico de Amorín, que hablaba de la esfera de Monzón y la posibilidad de jugar con las curvas frontal y sagital, o las rampas de balance, o las trayectorias funcionalmente generadas. ¿Qué es eso? Es básicamente inclinar francamente el molar, el segundo molar inferior. De esa forma, al paciente hacer propulsión va a lograr un contacto anterior. Recuerden que tratamos que la trayectoria incisiva sea la menor posible, pero va a haber un contacto anterior y un contacto adistal, un contacto posterior que nos va a estabilizar la prótesis y va a evitar que nuestra prótesis superior se desaloje, o sea que tienda a desalojarse en el sector del dique posterior, que es lo que pasa cuando hay un contacto posterior. Entonces logramos contacto anterior y posterior. O lo otro, que creo que hasta acá, hacia acá iba el acote de Germán, y es la posibilidad, esto simplifica mucho, y es hacer rampas o trayectorias funcionalmente generadas. ¿Qué es esto? Es en la ubicación donde iría el segundo molar inferior, como mostrábamos en la foto, no está, colocamos cera. Puede ser cera rosada reblandecida o cera de sellado blanda. ¿tá? La colocamos en boca, le pedimos al paciente que ocluya y que haga los movimientos de lateralidad. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que la cúspide palatina superior labre sobre esa cera el trayecto que queda marcado en la cera reblandecida. O sea, al moverse el maxilar inferior, la cúspide palatina, que está fija, va a labrar el trayecto, entonces nos va a generar justamente, como dice el título, una trayectoria que está generada funcionalmente, en función de lo que el paciente hace, queda esa trayectoria marcada. Luego de eso, se prolija esa cera, se sacan los excesos, se deja solo la superficie que importa, que es una canaleta hacia vestibular, la otra semingual y una hacia adelante, hacia atrás, ¿tá? Un recorrido anteroposterior, y se pone en mufla. Se puede poner en mufla allá atrás, puede ser parte mismo del acrílico rosado y quedar incluida dentro de la base de la prótesis, o se le puede pedir al laboratorio que haga una precargada de acrílico color diente. ¿De acuerdo? Y de esa forma simplificamos nuestra oclusión, y fíjense en que logramos tener en un oclusor, sin tomar registro con arco facial, tener una oclusión balanceada, una oclusión desde el punto de vista estética muy buena, una oclusión que baja las cargas sobre el reborde, que centraliza las fuerzas, o sea, todo ventajas y desde un punto de vista mucho más simple. ¿De acuerdo? Hasta acá fue la técnica en 4 sesiones. Esta técnica que vamos a ver ahora es de 3 sesiones. Básicamente es cortita, es a modo informativo. ¿Por qué? Porque no es una técnica que pueda llegar a ser muy estandarizada. Básicamente por 2 cosas. Requiere de mucha destreza por parte del profesional, algunos materiales que no están en todos los consultorios al alcance de todas las personas, y muchas veces nos obliga a una sesión clínica más larga, que iba hacia donde, lo que preguntaba el compañero recién, si esto nos obligaba a hacer sesiones más largas. Y bueno, en este caso, esta técnica a veces nos obliga. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se intenta en esta primera sesión de prótesis simplificada en 3 sesiones es lograr las impresiones primarias, las impresiones definitivas, los registros y la selección de diente, todo en una. ¿Cómo? Hay varias formas de hacer esto, y va a depender de los materiales que tengamos al alcance. Y la idea no es entreverar. Pero, por ejemplo, miren acá esta cubeta individual, esta cubeta de stock, perdón, que es lisa, no tiene perforaciones, ¿tá? Se le coloca un material que al ir a boca endurece, un material termoplástico, ¿tá?
fue a boca y con ese material plástico se tomó una impresión. Esa impresión luego se separa de la cubeta de stock, esa cubeta de metal, se recorta y ese material con el que se tomó impresión, que queda rígido, pasa a ser nuestra placa de registro y nuestra cubeta individual. ¿Lo ven acá? Entonces, se tomó la impresión, esto después pasa a ser la placa de registro, se hacen los rodetes, se establece el plano de orientación, la dimensión vertical, la plenitud facial, se toma el registro de relación céntrica, y a presión de mordida se toman las impresiones definitivas. ¿De acuerdo? De la misma manera que tomamos las impresiones definitivas en nuestra tercera sesión clínica de la prótesis simplificada en 4 sesiones, lo vamos a hacer en esta primera sesión con la placa de registro que obtuvimos de nuestra impresión primaria, que se transformó en una placa de registro y que luego se transforma en una cubeta individual para darnos una impresión definitiva. Se acaba esta sesión clínica, que es un poquito más larga que todas, acá quizás el talón de Aquiles de esta técnica, y el laboratorio tiene mucha información, tiene para vaciar los modelos definitivos, para montar en el oclusor los dientes seleccionados, para hacer el enfilado y el articulado, y nos manda para que nosotros probemos. Probamos lo que probamos siempre, como dijo el doctor Freire en el teórico de prueba en boca, y si está bien lo que se hace, acá no es una impresión, esto es lo que se está haciendo acá, es un modelado funcional de la superficie pulida. Y si está todo bien, se manda a terminar. Y logramos tener una prótesis en 3 sesiones. ¿Es para todos los casos? No. Pero es una herramienta que hay que saber, que hay que dominar y que es posible tenerla. ¿De acuerdo? Ya estamos por terminar, no se pongan nerviosos. Nos quedan 2 cositas y es piezografía simplificada y una cosita de piezografía analítica. Ustedes ya vieron detenidamente en el teórico de la doctora Ariana Fortanet el teórico de piezografía, ¿tá? Que ahí lo que buscábamos era obtener el espacio protésico funcional, el volumen de esa prótesis. Bueno, acá no buscamos obtener ni el espacio en su totalidad ni el volumen, sí la ubicación del centro de cresta piezográfico. Lo que buscamos es el centro de cresta, por dónde sería que pasa el centro de esas superficies oclusales desde el punto de vista muscular, cuando tenemos por un lado la lengua y por el otro lado la musculatura paraprotésica vestibular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Y bueno, puede ser también más simple o más complejo. Podemos hacer una plaquita piezográfica, si quisiéramos. Si estamos en una técnica simplificada, esa plaquita piezográfica va a ser sobre nuestro modelo primario. Si estamos hablando de una piezografía simplificada en un tratamiento convencional, nuestra plaquita piezográfica va a ser sobre el modelo definitivo. Y hacer una única cargada de silicona. ¿Qué nos va a dar esto? Una arista, un borde por el cual se supone que pasa el surco medio de nuestros dientes y los bordes incisales. ¿De acuerdo? Esto es una opción. La otra opción, que es más simple y más simplificado, es agarrar al ginato y colocarlo derecho sobre la superficie mucosa del paciente, sobre el reborde velar del paciente. ¿Cómo se hace esto? Bolsa mediante o luger, una luger grande de 20, se prepara el alginato con una buena consistencia, bien masilloso, y se lo coloca directo en la boca del paciente. Se le pide al paciente que realice los fonemas que habitualmente le pedimos al paciente que desarrolle para la piezografía, si, so, me, p, t, d, todos los fonemas. Entonces el paciente nos va a devolver modelado ese alginato. Eso nosotros lo decontaminamos y lo colocamos sobre nuestro modelo de yeso. ¿Qué nos va a permitir esto? Básicamente esto, miren acá en esta protección de borde, ¿tá? De nuestro modelo. Tenemos un centro de cresta, que es el piezográfico, y el otro centro de cresta, que es el centro de cresta anatómico, por donde iría el centro del reborde velar residual. Esta imagen acá arriba es de un estudio elaborado por Fuentes y Mignone, si mal no recuerdo. Está lindo, es una publicación en la cual estudiaron, hicieron varios modelos de esto, hicieron cortes y establecieron la relación entre lo que daba una piezografía simplificada o lo que daba una piezografía como centro de referencia y el centro de cresta. ¿De acuerdo? Aconsejable también que lo bichen. ¿Ah? O sea que la piezografía simplificada busca dar el centro de cresta piezográfico. ¿Y qué busca la piezografía analítica? Bueno, la piezografía analítica se puede hacer para prótesis en uso, o sea, para prótesis antiguas, ya elaboradas, o se puede utilizar en el momento de la prueba en boca, o sea, cuando los dientes todavía están
pegados en cera a la placa de articulación. En este caso, seguramente la descripción del paciente fue, se me queda la comida moliendo la prótesis, pero cuando como me queda la comida por vestibular. ¿Qué hace el paciente cuando le queda la comida por vestibular? Con la lengua trata de pasar por encima de las caras oclusales. ¿Tá? Imagínense que le queda un poco de comida acá, pasa con la lengua por acá para barrer esa comida. Tensa el piso boca de este lado y levanta la prótesis. Inestabilidad total. En este caso todavía tenía 2 piezas dentarias y unos retenedores que algo de estabilidad seguramente le den. Imagínense una prótesis completa con un maxilar muy desfavorable. Entonces, imagínense esta situación clínica después de una prótesis simplificada de 4 sesiones. ¿Simplificaron? No. Ese paciente que precisaba una prótesis convencional de 5 sesiones con pisografía. No iban a tener este problema. ¿De acuerdo? A veces simplificarse no es solo disminuir tiempos y disminuir sesiones. Otro ejemplo es este, acá. ¿Qué pasaba acá? El paciente relataba que le tocaba al hablar, se le movía la prótesis, le engancha, siente la lengua acorralada, hace una pisografía analítica, colocan material de impresión, alginato, silicona, acondicionador de tejido, y en los lugares donde ese alginato o ese material de impresión, en este caso silicona, queda pelada, se va, acá está invadiendo la superficie, ya sea protésica o de la superficie de los dientes. Si esto ya es una prótesis terminada, esto es acrílico. Si esto hubiese sido elaborado en el momento de la prueba en boca, era muy sencillo resolver. Se limpiaba esto, se iba al oclusor o al articulador, y se abría ese arco. Se enfilaba en función de lo que nos estaba diciendo la pisografía analítica. O tenían esta información y decían, tengo que solucionar esto, sacaban esto, pisografía simplificada, marcan el centro aquí pisográfico y reubican esas piezas dentarias. Solucionan y tenemos el producto final de la prótesis bien elaborado de entrada. Esto se soluciona, pero va a tener una merma en algo. Puede tener una merma estética seguramente, porque hay que desgastar esos dientes, una disminución de esa plataforma oclusal, capaz que no es necesario, y todavía por el otro lado hay que agregarle acrílico transparente para compensar y que no se le acumule alimento. Entonces, todo eso es lo que hay que tener bien pensado y tiene que ser parte de su plan de tratamiento. Otro ejemplo de prótesis analítica, ¿tá? Y lo mismo, restos de alimento, pero acá utilizando otro tipo de material que es el acondicionador de tejido. ¿De acuerdo? Muy bien. Más de lo mismo, hay que tratar de simplificarse y no llegar a esto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que precisamos mucha planificación para todos los tratamientos, no solo para la prótesis simplificada, para todo. Cuanto más planificados estemos, más simple va a ser nuestro trabajo, más ordenado va a ser, y mejor vamos a poder cumplir todos esos objetivos que nos planteamos en un principio. Si hay que dar un paso para atrás, se da. Si hay que tomar un nuevo registro de céntrica, se toma. Si hay que cambiar, si en el momento de la prueba en boca no gustaron los dientes o no gustó el color, es el momento de cambiarlos. No seguir adelante y después tener que cambiarlo cuando ya la prótesis está terminada. A veces dar un paso para atrás simplifica. Lógicamente exige una mayor capacidad de adaptación por parte del paciente, y ahí es donde entraba el tema de capacidad de adaptación, tolerancia, patología y iatrogenia. Evitar tratamientos iatrógenos requiere un mayor tiempo clínico durante la instalación, básicamente, lo que hablábamos de que como no podíamos hacer una remonta primaria, era muy importante realizar con mucho detenimiento nuestro equilibrado de inserción, nuestro equilibrado de instalación. No es aplicable para todos los casos clínicos, ya mostramos algunos ejemplos cuando no era deseable realizar este tipo de oclusión, y requiere tener controles periódicos estrictos en el tiempo. Lo que no podemos permitir, o no es deseable, es que por apurar y disminuir nuestras sesiones clínicas, nuestros controles dentro del periodo de instalación, que recuerden que el periodo de instalación no era solo cuando se la llevaba puesta, sino que era un periodo, dentro de ese periodo no nos obliga a 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, sino no simplificamos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. 1 hora y 5. Espero que no haya sido demasiada información ni muy rápido, que les haya quedado. Vieron que basamos el núcleo central en la técnica que modifica la secuencia clásica y tradicional, la secuencia de 4, ¿cómo es? La técnica de 4 sesiones. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos, si no, damos por concluido el teórico de la bolilla número 13.
Bueno, te dan las gracias y creo que no hay preguntas, Juan. Perfecto, buenazo. Si no hay preguntas, Nos vemos la semana que viene. que anden muy bien. Mucha suerte. Chao.